tres enseñanzas muy importantes para la vida de la iglesia, y he titulado este mensaje ¿Cómo llamar la atención a Dios? Es un título con pregunta, pero no vamos a dar respuesta a la pregunta que formulamos como título de este mensaje. Más bien vamos a enfocarnos la manera de cómo llamar la atención a Dios para que voltee hacia con nosotros. Eso es lo que queremos nosotros como iglesia, cautivar la atención de Dios. Yo sé que en muchas ocasiones han tenido la oportunidad de leer esta porción de la palabra de Dios, pero cuando la leemos casi siempre se viene a nuestra mente lo que es la Torre de Babel, que cuando estaban edificando, lo que estaban haciendo, siempre es nuestro primer concepto que no era agradable delante de Dios. Eso es lo que podemos nosotros pensar de primera. Pero lo que impactó aquí a Dios, hay algo muy importante. Fue ver su unificación como iglesia, su unificación como pueblo, su coordinación y su determinación. Eso es lo que llamó la atención a Dios. Y esta enseñanza, aunque podemos sentirla que es polémica, vamos a sacar algunas aplicaciones favorables para la iglesia que está celebrando sus 23 años, pero también lo vamos a hacer para las iglesias que venimos de visita a festejarnos o ayudarles a su festejo y a celebrar juntamente con ellos. Ahora, estos 23 años no han sido fácil para ellos, porque el sobrellevar la obra de Dios en estos 23 largos años es porque sé que han levantado no solamente este edificio en el cual cómodamente podemos estar aquí, sino que también han multiplicado el cuerpo de Cristo. Y eso es lo más importante. De la misma manera, como se lo dijo a Noé, después del diluvio, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. Podemos decir que hasta este punto todo iba bien con los descendientes de Noé. Ahora, la situación consistió en que esta gente halló una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y comenzaron a edificar una ciudad, y dice una torre. Esa torre fue nombrada Babel, ya que tenía, dice, un vínculo muy importante entre ellos. ¿Qué es lo que los podía denotar para que ellos juntos pudiesen llevar a cabo la construcción de la ciudad y una torre? Esto lo dice claramente en Génesis capítulo 11, versículo número 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto fue lo importante para ellos, el que pudiesen contar con una sola lengua y unas mismas palabras. Si usted recuerda sobre el etíope o el eunuco que venía de Etiopía, este funcionario dice que cuando él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, Felipe dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y escucho lo que le dijo Felipe en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué cito a Felipe y el eunuco? Ellos estuvieron hablando en un solo lenguaje y en unas mismas palabras. ¿Cuánto tiempo? El tiempo no lo sabemos, pero fue el necesario y el suficiente para que este eunuco supiera quién era Jesús. Con esto nos da a entender claramente que llegó la convicción firme a la vida del eunuco y llegó hasta las aguas bautismales, porque estaban hablando una misma lengua. En el sentido, hermanos, en este sentido, de que cuando platicaba Felipe el eunuco, podían entenderse claramente a dónde querían llegar. Y eso es lo que debe de existir en las iglesias.
el hablar un mismo lenguaje, que sepamos cada uno de nosotros el papel que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y a dónde queremos llegar. Eso es lo importante para la iglesia. Volviendo a los descendientes de Noé, ellos tenían en común el lenguaje. Entonces ellos los llevó a decidir qué había en su mente, pero eso que había en su mente también bajó a su corazón. Hablando humanamente, Génesis capítulo 11, versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que tenían en claro? Lo que querían hacer. ¿Qué es lo que ellos pretendían? Una torre. ¿Cuál era el propósito específico que ellos ya tenían? El llegar hasta la cúspide, al cielo. Y además ellos querían una identidad como pueblo. Por eso ellos estaban edificando esa torre de Babel. Ahora, si lo vemos en el humanismo, podemos ver que ellos se sintieron autosuficientes. En ningún momento consultaron a decir: ¿será esto lo que Dios quiere para nosotros? Simplemente ellos no pidieron la dirección de Dios, mucho menos la ayuda de Dios. Humanamente a veces somos así. A veces como iglesia trazamos objetivos, metas, misiones o visiones, pero ¿cuántas de ellas se las consultamos a Dios? Este pueblo se sintió autosuficiente. Este fue el gran problema de esta gente, de esta generación. Pero aquí viene la proposición de mi mensaje. Quiero hacer una analogía o una similitud entre la gente que edificó la Torre de Babel y las iglesias que estamos aquí representadas, enfocándonos en la manera de cómo llamarle la atención a Dios, cómo cautivar su atención de Dios hacia nosotros. Génesis capítulo 11, versículo 6 dice: y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vamos a ver entonces tres aspectos muy importantes para edificar la Torre de Babel, y que cuando comenzaron a construir, no hubo quien los detuviese hasta cierto momento. Y la iglesia debe de seguir esos mismos conceptos para mantener su identidad en Cristo. El primer encabezado de ellos: ¿cómo llamar la atención a Dios? Siendo uno. Yo no sé si hoy en día ustedes puedan ver qué difícil es tratar de unificar. Si podemos ver en las familias que es un círculo social más pequeño, nos cuesta trabajo unificar. Hace tiempo a mí me tocó ver en las redes sociales una imagen donde estaba toda una familia reunida o junta, pero no estaban unidos. Estaban reunidos o juntos, pero no estaban unidos, ya que cada quien estaba viendo su propio celular. Si eso es en la familia, ahora veámoslo en el trabajo. A veces el trabajo sale por el compromiso que tenemos, pero a veces en el trabajo existen las rivalidades, las envidias dentro de ello. Pero ahora, ¿qué decir de la iglesia? La iglesia no es la excepción. También habrá diferencias entre los miembros. Yo no sé si en las iglesias que estamos aquí hay diferencias. Nos es muy fácil ver los errores de los demás. Y cuando vemos esos errores de los demás nos incomodan. Cuando deberíamos de actuar con paciencia
y con amabilidad. Y más que eso, deberíamos de orar por ellos. Pero mientras nosotros tengamos un corazón engreído, nunca vamos a escuchar razones. El motivo es por dejarnos contaminarnos en el corazón. ¿Qué es lo primero que se enferma? El corazón. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo número 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es difícil servir a Dios teniendo un corazón enraizado en la carne. Cuando uno tiene su corazón enraizado en la carne, nos va a ser fácil que dentro de las iglesias existan las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, las disensiones que son las divisiones y las envidias. Esto no puede ser compatible con un hijo de Dios, porque entonces estaríamos divididos y no podríamos entonces nosotros servir a dos amos. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando estamos contaminados en nuestro corazón por algo. Para ilustrar este punto, déjeme decirle que en cierta ocasión Jesús sanó a una persona que estaba endemoniada, ciega y muda. Y los fariseos al oírlo lo acusaron diciendo: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es ilógico que alguien que esté mal espiritualmente y delante de Dios pueda servirle a Dios. Yo no he visto que alguien que lleve una vida disipada, una vida mal, una vida que no tenga comunión con el Señor, pueda servirle verdaderamente a Dios y que pueda con su vida ayudar a alguien más. Entonces, entendamos esto, hermanos, que la iglesia, si hasta el día de hoy ustedes están festejando un año más, quiero pensar que las diferencias pueden haber existido entre los miembros de la iglesia, pero que esas diferencias ya quedaron sanadas, perdonadas, restauradas, porque si no, entonces escuche lo que puede suceder de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, refiriéndose a los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. En otras palabras, es destruido o arruinado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? La iglesia no puede estar dividida. La iglesia no puede estar dividida, hermanos, sin ningún motivo, porque entonces ya no estaríamos aquí celebrando un año más de aniversario, o dicho de otra manera, un año más de victoria en Cristo. Por ello, tomemos entonces como comparación a estos descendientes de Noé, que en su necedad de construir, ellos llamaron la atención de Dios, para que Dios se tomara la molestia o la preocupación de mirar al hombre en sus acciones. Génesis 11:5 nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Llamaron la atención de Dios? Sí. Por eso descendió Jehová para ver la ciudad. ¿Qué es lo que vio Dios en el pueblo? Su empeño en edificar. Y esto nos enseña algo muy importante. La primera parte de Génesis capítulo 11, versículo 6 dice: y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Y eso es lo que quiero dejar en este punto, para esta iglesia, que cada uno de los miembros sean uno, y que si lo estamos haciendo igual, vamos bien, pero si no es así,
no echemos en saco roto las palabras de Dios, o no echen en saco roto la palabra que Dios le está compartiendo hoy en este mediodía. Porque 2 de Timoteo 3:16 nos dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir y para instruir en justicia. No escuchemos el mensaje solamente, hermanos. Vamos viendo qué es lo que Dios quiere. Dios quiere iglesias unidas. Ese es el propósito, la unidad. Eso es lo que le llamó la atención de este pueblo que estaba construyendo, la unidad. Y para poder persistir nosotros necesitamos también la unidad. Eso es lo que Dios quiere ver dentro de cada una de las iglesias. Hay que trabajar en esto para poder lograrlo, la unidad. Y esto fue lo que escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel, ahí en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, o sea, con diligencia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo guardar la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. Eso también es importante para la iglesia. Dice el versículo 4 de Efesios 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad no solo es entre los hermanos, sino escuche cómo también lo describe el apóstol Juan en su Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad con Jesús, la unidad con el Padre, para que todos seamos uno. Esto es lo que debería de existir en cada una de las iglesias para que nosotros podamos llamarle la atención a Dios. El siguiente encabezado es ¿cómo llamar la atención a Dios? Con el lenguaje. No sé si en alguna ocasión has tenido o has querido comunicarte con alguien que no habla tu propio lenguaje o idioma. Y la pregunta sería, ¿lo has logrado? Es como decir, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión y tampoco hay comunicación. Ahora, esto llévalo a tu vida personal. Que cada uno de los creyentes, ¿cómo es el lenguaje que usamos en un día común? ¿Cómo es tu lenguaje? En el lugar donde tú te desenvuelves. Los varones por lo regular se desenvuelven la mayor parte del tiempo en su trabajo. Las mujeres o las amas de casa, pues en casa. Pero ¿cómo nos comportamos también en la calle? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Pero vamos más allá, ¿cómo es en la misma iglesia? ¿Cómo es en la iglesia? Entre los hermanos. Ahora, ¿cómo reaccionas en un momento de tensión? O en un momento de fricción, o cuando tienes problema. ¿Cómo reaccionas por lo regular? ¿Nos comportamos como lo que somos? Y me refiero a decir como lo que somos como cristianos, o dicho de otra manera, como hijos de Dios, o como todos aquellos que viven en el mundo. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andemos como los demás. ¿Cómo nos comportamos, hermanos?
¿Cómo te comportas en tu trabajo, en casa o en la iglesia? ¿Cómo son tus palabras para los demás? ¿Ásperas, duras, fuertes, antisonantes? ¿O es todo lo contrario? Palabras blandas, suaves, delicadas, con amor. ¿Cómo son nuestras palabras? Escuche lo que nos dice Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Si tu lengua es apacible, quiere decir que es curativa, ¿verdad? Tus palabras pueden ser delicadas, suaves, pero si tu lengua es perversa, en ella hay maldad, entonces únicamente lo que vas a hacer es quebrantamiento de espíritu. Para aquellos que te escuchan, para aquellos a quien se las dices. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestro lenguaje? ¿Con palabras pacificadoras o palabras ásperas? Tengamos en cuenta, de la manera que usamos nuestra lengua, somos responsables de cada una de las palabras que decimos. No importando que las digas cuando estás contento, o molesto, o triste, o si estás cabizbajo. Mateo 12:36 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, el lenguaje que usamos debe de ser agradable, pero ¿para quién? Para Dios, pero también para todos aquellos que te escuchan hablar. Y en cualquier circunstancia, siendo en el templo, estando en la calle, estando en tu trabajo, donde tú te estés desenvolviendo, la manera en que tú hablas te define quién eres también. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Qué es lo que solemos decir por lo regular? Escuche cómo lo escribe o lo describe el hermano de Jesús en su carta a los que estaban dispersos, y enfatizando qué importante es ponerle guarda a la lengua y no caer en un fariseísmo o en un descrédito de tu religión. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo primero que puede hacer las personas al escucharnos hablar a cada uno de nosotros, porque quieran o no, la gente se fija, si nuestras palabras son duras, antisonantes, son ásperas, van a decir: ¿y eso que va a la iglesia con los cristianos o los evangélicos? Necesitamos enmendar nuestro lenguaje. Hasta ahorita hemos visto lo que conlleva nuestro lenguaje que usamos, cuando no son sensatas nuestras palabras, ni tampoco le damos el uso correcto al lenguaje. Pero veamos la enseñanza que podemos aprender de esta gente que estaba construyendo la Torre de Babel, que el hablar un mismo idioma les daba la capacidad de lograr cualquier cosa que se propongan. Esto le llamó la atención a Dios, y quizá podemos decir que le preocupó a Dios. Génesis capítulo 11, versículo 6, la parte B dice: y todos estos tienen un solo lenguaje. Toda la gente hablaba un mismo lenguaje. Quiere decir que la comunicación que tenían ellos era clara, fluida y efectiva. No había fronteras entre ellos, ya que no existían malos entendidos, ni había alguna desaveniencia.
Podían aclarar en breve lo que podían, porque podían aclarar en breve todo porque hablaban las mismas palabras. Es decir, tenían un objetivo antes que desgastarse innecesariamente. Así es como se debe de hablar dentro de las iglesias, entre los hermanos. Nunca debemos de juzgarnos apresuradamente, ni señalar o incriminar el pecado. La palabra nos dice que no hay justo ni aun uno. La tolerancia es demostrar que yo también soy pecador y necesito su comprensión con palabras, sí, pero palabras de restauración. Proverbios 13:3 dice: y el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Necesitamos ser muy cautelosos en nuestro hablar. Cada vez que usted vaya a hablar, guarde su boca para que guarde su alma. En el alma están nuestras emociones. Y si estamos molestos, ¿qué va a salir de nuestra boca? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Molestia? ¿Indiferencia? ¿Agravio? No sé. Pero pongamos guarda en nuestra boca. Jesús nos dejó claro el lenguaje que manejó junto con su Padre. Porque el día que fue enjuiciado nuestro Señor Jesús, el mundo expresó su propio lenguaje en la mentira, en la acusación, en el odio y hasta llevarlo hasta la muerte de cruz. Pero el lenguaje de Jesús fue mucho mayor. Su lenguaje fue en amor, fue en perdón y fue en restauración, ya que Dios es amor. Así lo dice el Evangelio de Juan. Y ese es un lenguaje universal que debe de existir en todos aquellos que somos sus hijos. ¿Qué nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, la primera carta? El amor es. Y nos da una descripción por ahí. Más adelante, en el versículo 7, el amor es todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Ese es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje que manejó Jesús mismo. Y es el lenguaje que debe de manejar la iglesia, los que nos decimos ser hijos del Dios viviente. Manejar un lenguaje en amor. Eso fue lo que cautivó, digamos, el lenguaje de la Torre de Babel. Pero nosotros, ¿cómo cautivar la atención de Dios? Hablando en amor. Y a veces nos hace falta mucho el amor dentro de las iglesias. El podernos amar. Hay un lenguaje universal que trasciende barreras lingüísticas, culturales y aún permite que las personas se conecten hasta un nivel emocional, que les transmita sensaciones únicas en las personas de diferentes culturas, incluso sin entender las letras. Me refiero a la música. La música es un lenguaje universal. ¿Cuántas ocasiones has identificado por la música un himno? Aún así lo estén cantando en otro idioma. En más de alguna ocasión. La música te denota por ser un lenguaje universal. De esa misma manera nosotros debemos de manejar un lenguaje en amor, que sea un lenguaje universal verdaderamente, hermanos. Y para ilustrar esto como un solo lenguaje, escuche lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si usted enseña o dirige, ¿de qué forma está afectando su ejemplo a quien usted guía? No solamente es enseñar y decirlo. Nuestra vida, nuestro testimonio debe de afectar a quien estás instruyendo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice el versículo número 2 de Santiago 3:
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto es aberrante, hermanos. Escuche lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Somos hijos de Dios. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Aquí estamos alabando, adorando a Dios, pero ¿qué cuando salimos de aquí? ¿Qué cuando salimos de aquí y de repente por ahí se salen palabras duras? Tengamos mucho cuidado. De una misma abertura no puede salir agua dulce o amarga. Llámele la atención a Dios con su lenguaje, pero sepa refrenarlo, expresarse correctamente tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Planta escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Seamos los presentes, esos prudentes, esos sabios de cómo usamos nuestro lenguaje. Esto me lleva a mi último encabezado. ¿Cómo llamar la atención a Dios? Construyendo para Él, no para nosotros mismos, para Él. Cuando se tiene en mente el edificar algo, no debe haber nada que te lo impida. Bueno, lo único que nos lo puede impedir es la cuestión económica, ¿no? Pero bueno, hay que buscar los medios o los sustitutos, es decir, las estrategias para lograrlo. Los descendientes de Noé aprovecharon los aspectos que tenían a su favor, que era el ser uno, un solo lenguaje con las mismas palabras. Solo quedaba decir en ellos: manos a la obra, y eliminar los obstáculos y comenzar. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 3: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Buscaron los sustitutos. Hermanos, la iglesia está llena de miembros, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿verdad? A veces les damos ministerios o cargos a alguien que no debería de ser, cuando deberíamos llorar y en vez de suplir por no, hay que ver quién lleva una vida entregada a Dios, quién lleva una vida de comunión. Quitemos aquellas situaciones de favorecer a alguien más. Veamos mejor la vida de esos hombres
¿Qué tan entregada es? ¿Qué tan íntegra es delante de Dios? ¿Cómo está su testimonio? Ellos prácticamente estaban desechando a Dios y estaban buscando las situaciones para sustituir los materiales que les hacía falta. Y para llevar esto a la aplicación de la iglesia, construir en el reino de Dios no es fácil. Habrá que renunciar a uno mismo en cada una de las áreas de tu vida y saber el verdadero costo que tiene seguir y servir a Cristo. Y nos da un consejo para que no nos quedemos a la mitad de la construcción o del servicio que estamos llevando dentro del ministerio, y eso nos haga vernos mal ante los demás. Entonces analicemos los pros y los contras antes de decidir empezar. ¿Qué dice Lucas 14:28? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto nos advierte a nosotros que decidir por Cristo, construyendo una vida y un ministerio, hay que calcular el costo. Y calculando el costo, mis hermanos, hay que tomar la cruz, no algunos días, todos los días, y llevarla, no importando lo que digan, o lo que haga la gente, o lo que diga la gente referente de ti, de tu persona. No permitas que esto te haga caer en el juego de ellos, sino a lo contrario, persistamos. Y nada de lo que venga el día de mañana nos ponga un cansancio tanto físico, emocional o espiritual. Génesis capítulo 11, versículo 6, la última parte, dice: y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Han comenzado la obra. Pablo, cuando escribió la carta a la iglesia que está en Roma, a comentario personal, la iglesia se debe de edificar aún en la adversidad, hermanos. En la adversidad, en la tribulación o en las angustias. En las angustias que uno puede estar pasando y que nadie las espera. Pero ello no te debe de hacer desistir como iglesia, pensando en que sufres, sino todo lo contrario, fortalécete en la fidelidad de Dios en tu vida. Eso es lo que construye la vida de una iglesia, y eso es lo que también llama la atención de Dios, ya que las dificultades no son el obstáculo para desistir. ¿Has pensado en alguna ocasión desistir en el servicio del Señor? No. Van a venir muchas cosas a tu vida: problemas, necesidad, enfermedad, situaciones adversas, pero nada de ello te debe de hacer desistir. Escuche cómo se los plasma el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué te va a hacer desistir? No es fácil, hermano, trabajar para construir en el reino de Dios. Más de alguna situación va a venir. Por ello, la iglesia debe de calcular el costo para poder construir, porque no es fácil. En el reino de Dios hay que decidirse únicamente, hermanos. Hay que decidirse. Usted recuerda cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo para cruzar, y venían el pueblo egipcio detrás del pueblo de Dios. En ese momento Noé clamó, pero hay momentos para actuar y decidirte, y hay momentos para clamar. Ese momento era para que Moisés no clamara, actuara y decidiera, hermanos, y pasara el pueblo de Dios en seco. Si ustedes ya decidieron construir en el reino de Dios, usted ya decidió, y que nada le haga caer o le haga tropezar. Necesitamos seguir caminando.
Y tenemos el ejemplo nosotros, un claro ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo reconstruyeron los muros de Jerusalén, donde Nehemías y solamente la gente comprometida, nada les hizo desistir. Y ellos comenzaron. Y la primera etapa, cuando ellos comenzaron, recibieron burlas para desanimarlos. Y estas burlas venían de sus enemigos. Nehemías 4:3 dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Sin embargo, ya habían comenzado la obra y nada les haría detenerse. Así que volvieron al muro, pero manteniendo la guardia para pelear. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es necesario estar preparados, calculando el costo de lo que estaban construyendo. Estaban haciendo un esfuerzo, pero en ese esfuerzo que estaban haciendo, en ningún momento ellos descuidaban la obra. Estaban preparados. Y dice que solamente ellos se quitaban la ropa únicamente para bañarse. Así que cuando los enemigos lo supieron, que todos los portillos habían sido reconstruidos, dice que citaron a Nehemías, porque le querían hacer un mal a Nehemías. También trataron de intimidarlo con falsas profetizas, pero ni aun ello lograron hacer desistir la obra que habían comenzado. Nehemías capítulo 6, versículo 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirnos miedo. Todo ello no le interrumpió para terminar Nehemías lo que tenía en su corazón. Su objetivo se concluyó en un tiempo récord: la terminación de los muros. Nehemías 6:15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Que nada te haga desistir. Iglesias o iglesias Siloé, la palabra nos dice que cuando usted comienza algo, para nada debe de distraerse, sino mantener en claro su objetivo y su edificación. Nunca pretenda hacer nada sin la dirección de Dios. Y usted ponga en claro a dónde quiere llegar. Lucas 9:62 dice: y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ya puso su mano en el arado? No voltee hacia atrás. Su mirada siempre debe de estar hacia el frente. Que nada le impida servir en el ministerio del Señor. Su mirada al frente. El propósito y el objetivo claro en su mente, pero sobre todo en su corazón. Esta es la conclusión del mensaje. 3 conceptos que nos deben de ayudar a nuestra iglesia: la unidad, el mismo lenguaje y que nada te haga desistir de construir en la obra de Dios. Es claro que esta gente, los descendientes de Noé, en su desobediencia, en su arrogancia, llamaron la atención de Dios, que Dios tuvo que descender para ver de cerca lo que ellos pretendían y a su vez causarles un caos. Por ello tiene un significado claro la Torre de Babel. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¿Cuál era el objetivo para los descendientes de Noé? ¿El haberse establecido en un solo lugar? No.
era que se esparcieran por toda la tierra, era que se multiplicaran, pero no quedarse en un solo lugar. Esta es la aplicación del mensaje. Iglesia, llamémosle la atención a Dios, pero no porque haya celos dentro de ella, ni divisiones o contiendas, sino porque estás agradándole en toda tu manera de vivir, y que has renunciado a tu propio yo, y has crucificado tus pasiones, y ahora solo vives para Él, como lo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Padre, que la palabra, Señor, quizá no toda, pero algo haya quedado en el corazón de cada uno de los presentes. Que tú ministres los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Y que no solamente escuchemos mensajes y mensajes, sino lo más importante, que podamos ser hacedores de tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, esta reunión, el cual están celebrando su aniversario. Gracias, Padre, por este tiempo. Eres digno de merecer toda la honra y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo.